Hola, こんにちは。 bienvenidos a Mex Japón, un podcast desde la Embajada de México en Japón, en donde hablaremos sobre nuestros dos países, su historia, su actualidad, los mexicanos aquí, los japoneses allá y muchos otros temas sobre México y Japón. Acompáñenos. メキシコ大使館のポッドキャストメックスハポンへようこそ。この番組では私たちの国についてやその歴史、今話題の出来事、ゆかりのある人物やエピソードなどをご紹介します。お楽しみください。Bienvenidos a este nuevo episodio de Mex Japón, el podcast desde la Embajada de México en Japón. Soy Miguel Mojedano, encargado de prensa y comunicación. Soy Amika Meta, encargada de asuntos académicos, ciencia y tecnología y cooperación internacional. Muchas gracias por estar con nosotros y escucharnos. Hoy tenemos como invitado al maestro Luis Arturo Méndez Alba, quien dirige la Academia de Innovación y Diseño de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes. Actualmente es miembro del Comité de la Universidad del Futuro de la UP Aguascalientes y director de la investigación de tendencias educativas e-learning del Comité Apolo 21 de la UP a nivel institucional. También es coordinador para México del proyecto Post-Urban Living Innovation 006 con la Universidad de Chiba en Japón. El maestro Méndez es licenciado en Diseño Industrial por la UNAM y maestro en e-learning y redes sociales por la Universidad Internacional de La Rioja en España. En su carrera profesional ha desarrollado más de 400 productos para empresas como Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Comisión Federal de Electricidad, Santander y Pemex, por mencionar algunos. Ha impartido conferencias sobre temas de creatividad, innovación y diseño en México, Estados Unidos, Finlandia y Taiwán. En 2020 funda Brand Mascots Lab, integrado por profesionales del diseño y la ilustración en México y Japón, del cual nos platicará más adelante. Profesor, muy bienvenido. Estamos muy emocionados por el gran recibimiento que ha tenido Molca-chan por parte del público. Para aquellos que todavía no la conocen, Molca-chan es la mascota y nuevo elemento del equipo de esta embajada que estará apoyando las labores de promoción de la gastronomía mexicana en Japón. Vamos a hablar un poquito más de Molca-chan, que es una cachorrita, es un xoloscuintli originario de Colima, México. Su cuerpo es un molcajete de piedra volcánica y lleva guacamole, ¿no?, en el lomo. Yo creo que empezamos un poquito a platicar sobre cuando comenzó el proyecto, ¿no? Se lanzó el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana el 16 de noviembre. Y bueno, ¿cómo surge la idea de generar a Molca-chan? Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de Emi para este proyecto. Ella se entera lo que estábamos haciendo a raíz de visitas a Japón que hicimos y se entera de lo que estábamos haciendo con Brand Mascot Lab. Y ella dice, hombre, ¿por qué no nos apoyan y juntos hacemos una mascota para la Mexican Cuisine en Japón, ¿no? Y entonces nosotros encantados consideramos que este era un proyecto muy bueno para Brand Mascots Lab, que es una entidad, es una empresita que está iniciando, ¿no? Todavía. Y entonces lo empezamos a desarrollar, lo tomamos muy en serio nosotros, la invitación de la embajada. Hemos estado ahí con ustedes, yo creo que ya 4 o 5 ocasiones por el proyecto Puli, ¿verdad? Y entonces para nosotros era muy importante tomar esto muy, muy en serio. Y lo que hicimos fue aplicar toda nuestra metodología para desarrollo de mascotas corporativas en combinación con el equipo de la embajada, que nos ayudaron sustancialmente a definir las características que esto iba a tener. O sea, trabajamos juntos, ellos nos ayudaron llevando a cabo algunas dinámicas que nosotros tenemos ya diseñadas, desarrolladas, y era ideal que el equipo de la embajada hiciera o desarrollara estas dinámicas estando allá porque pues ellos conocen mucho más que nosotros de lo que es Japón. Y además ellos sabían mucho mejor de primera mano cuál era la intención de hacer esta mascota, ¿no? Y entonces así fue como inicia, por así decirlo, con una colaboración muy rica. No, pues muchas gracias, profesor. Realmente estamos muy emocionados. Ha tenido Molca-chan un muy buen recibimiento. Creo que ya ha tenido más de 500,000 en nuestro Facebook de vistas. Así Sí. es. Además de a través de las redes sociales de la embajada, la presentación por parte de la embajadora Melba Pría de Molca-chan. Entonces ha tenido pues una acogida muy, muy positiva. La verdad ha superado nuestras expectativas.
Hay una historia también detrás de cómo llegamos a esta colaboración. Tú mencionaste el programa PULI. El programa PULI se llama Post-Urban Living Innovation. Es una colaboración de la Universidad de Chiva con varias universidades mexicanas. Una de las principales, la Universidad Panamericana de Aguascalientes, en la que tú te encuentras, y encabezas pues el equipo de la parte mexicana. Y pues ya este proyecto concluyó formalmente después de 5 años, pero vemos que hay una continuidad muy importante, como lo es Brand Mascot Labs. Y realmente se dio esta oportunidad y estamos muy agradecidos. Fue también para nosotros una experiencia muy, muy enriquecedora. Y pues ya pasando como a otras preguntas, no sé, Miguel, si tengas alguna. Colaboran con gente de distintos países, ¿no? ¿Qué otro tipo de proyectos han llevado con instituciones o agencias japonesas? Fíjate, Miguel, que un poquito ligando el asunto PULI, ¿verdad? PULI 006, nos ha dado la oportunidad de conocer mucha gente en Japón. Empezamos a colaborar con gente, sobre todo, bueno, con japoneses, con industria. A mí me gusta mucho colaborar con industria y colaborábamos con una empresa japonesa que se llama KB Foam. Cuando PULI inicia, ya nosotros en la universidad colaborábamos con KB Foam, que es parte del Kasahara Group. Kasahara Group tiene una empresa en México que se llama KB Foam y ya colaborábamos con ellos y con una institución derivada de lo mismo que se llama Future House Lab. Cuando Chiba, no entiendo yo muy bien y nadie me lo ha aclarado, cómo se entera Chiba University, que estábamos trabajando ya KB Foam y nosotros, bueno, se enteran y se les hace ideal el proyecto para integrarlo a PULI. Y ahí empieza la colaboración. Nosotros tuvimos muchísimas buenas experiencias de trabajar con japoneses, con KB Foam, con Chiba University y un poquito viendo que venía el final de PULI 006, sí que se avecinaba, nosotros dijimos, oye, después de 5 años de trabajar con empresas y instituciones japonesas, sería lamentable que todo terminara, puesto que lo que hemos logrado ha sido excelentísimo. Los chicos han quedado maravillados. Nosotros hemos tenido la oportunidad de mandar como 16 chicos a Japón en toda esta experiencia y el impacto ha sido impresionante. Entonces se nos ocurrió el pensar, ¿qué hacemos? Pues a mí la verdad que yo era el que iba de parte de la universidad. Dije, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Porque PULI se va a acabar. Y entonces, estando yo un día, yo creo que yo solo en Japón, paseando, traía esto en la cabeza. Y ya saben ustedes viven en Japón, pero la primera vez que uno va es una serie de estímulos muy, muy fuertes, muy intensos, de todo diferente. Y el primer viaje lo realiza uno como en las nubes, ¿no? Y llega uno hiper impresionado. Pero con el paso del tiempo, con la sucesión de los viajes, yo me empecé a dar cuenta de más cosas, ¿sí? Y ya en uno de los últimos viajes, yo creo que el 6º viaje, el año pasado, yo empecé a pensar, dije, bueno, a ver, ¿qué tenemos los mexicanos y los japoneses posiblemente en común culturalmente que podríamos utilizar para una vinculación? Ese era mi objetivo del viaje. Y yo encontré que precisamente las mascotas era uno de las grandes posibilidades. Ustedes a lo mejor como viven allá no se dan cuenta, pero a los ojos del extranjero ve uno mascotas por todos lados en Japón. Hay librerías que verdaderamente están tapizadas de muñequitos. Y vaya, ve uno los libros pegados y hay muñequitos anunciando los libros y vaya, abrumador, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta que eso es algo que en Japón se utiliza con mucho éxito y no es casual, ¿sí? Y es algo que en México no se utiliza tanto, sin embargo, somos muy buenos en eso. En México se han creado personajes geniales, ¿no? Por mencionar uno, Cantinflas, que después de ser un cómico real, se convierte en un cómic muy exitoso. Otro, nosotros tenemos, yo creo que en México tenemos la característica de que tenemos el único superhéroe real, que fue el Santo. El Santo es una figura icónica de la cultura nacional que derivó de un personaje real y se convirtió en un ícono de la cultura popular y de ahí derivó en todo esto de los
los luchadores, ¿verdad? Desde luego el santo es importantísimo. Y tenemos muchos otros ejemplos en la cultura popular, podríamos decir los Burrón, por ejemplo, la familia Burrón. Y también comercialmente hay ejemplos sensacionales como Mamá Lucha, La Paleta Payaso, Julio Regalado, en fin. Hay grandes personajes en México que no se han, vaya, es una línea que no se ha explotado tanto como en Japón, pero encontré que compartíamos ese tipo de tendencias muy bien, de una manera muy peculiar cada cultura, ¿sí? Y entonces a mí se me ocurrió el analizar toda ese bagaje cultural de ambas culturas y también compararla con la americana, que la americana tiene la cultura de los superhéroes porque representa también toda una idiosincrasia americana del sueño americano, del heroísmo y todo eso. Entonces yo me fui dando cuenta, fui atando cabos y dije, yo creo que por ahí podemos encontrar un nexo muy interesante para trabajar mexicanos y japoneses. Y en el último viaje que yo hice a Japón en febrero, marzo de este año, yo ya llevaba la idea muy madura y le empecé a presentar a algunas agencias, me presenté con una agencia y con algunos ilustradores. Les gustó mucho, mucho la idea y dijeron, sí, inícialo, nosotros ayudamos, colaboramos con mucho gusto. Entonces yo encontré que había un eco muy interesante entre estas personas de Japón. Cuando regreso yo a México, ya digo, bueno, bien, ya tengo el lado japonés vinculado. Y ahora era mucho más fácil vincular el lado mexicano. Y entonces empecé a hablar con algunos amigos, diseñadores, ilustradores, les encantó la idea y fue así como armamos todo, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros, lo que buscamos nosotros es buscar esas necesidades de la gente, como en el caso de la idea que nos propuso Emi, y tratar de solventar el resultado o el trabajo buscando esos asociados, tanto japoneses como mexicanos, ahora sí seleccionando cuáles son los adecuados para determinado proyecto. Y así fue como lo sacamos adelante. Específicamente Molca-chan nos ayudó la empresa de comunicación japonesa de marketing que se llama Realcro. También cuando fuimos en febrero, busqué yo a ilustradores. Me acerqué a una sociedad de ilustradores en Japón, contacté a algunos, 3 de ellos aceptaron la invitación a entrevistarnos y los 3 aceptaron colaborar con nosotros y también tuvieron de alguna manera que ver en Molca-chan en el sentido de simplemente aprobar el concepto y decir, perfecto, no tiene no tiene ningún conflicto cultural con Japón, porque los ilustradores son japoneses 100%, ¿no? Entonces, así es como se han ido dando las cosas. No, pues qué interesante, qué interesante. Digo, nada más esto es como un paréntesis, ¿no? Nos pareció también muy, muy atinado el nombre de Molca-chan. Chan, el término chan se utiliza en japonés para referirse a algo como diminutivo, algo cute. Y sí, fue como todo un ejercicio de qué elementos considerar en la concepción de Molca-chan. Desde tu punto de vista, ¿qué era lo que tenía que tener Molca-chan para que tuviera un recibimiento por el público japonés? Sí, sí, efectivamente, Emi. Ese era un reto muy importante para nosotros porque efectivamente tenía que ser una representación de la mexicanidad, pero tenía que ser del gusto del mercado japonés, del público japonés, porque eran la principal audiencia. Pero también los mexicanos en Japón tenían que sentirse representados por la mascota. Entonces era como dar gusto a dos cosas, ¿no? Era verdaderamente muy complejo el asunto. Nosotros sí llegamos a tener luego algunas discusiones, o bueno, más bien juntas por acá con algunas personas donde encontrábamos que esa era la principal dificultad. Para nosotros era muy fácil sacar una mascota mexicana, ¿verdad? Para el gusto mexicano, pero ya pensar en, oye, esto va a tener exhibición en Japón. O sea, la gente, el japonés es el que debe de aceptar, los niños japoneses deben de aceptar esto. Entonces, ¿qué características debe de tener? Y ahí es donde Realcro intervino mucho. Le dijimos, oye, tenemos este problema, este conflicto, tuvimos junta con ellos. Realcro hizo juntas de trabajo también entre ellos para definir detalles. Y entonces, ustedes verán que pues hay mucha mexicanidad en la mascota, pero también la gente dice, oye, es que es una mascota japonesa, pero con características muy mexicanas, ¿no? El hecho del molcajete, del xoloescuincle, del guacamole, ¿no? Y también nos dicen mezclados de una manera muy, muy original, pero tú ves la expresión
de la perrita Xoloescuincle y pues es muy kawaii, ¿verdad? De alguna manera. Ese era el punto importante. Creo que sería interesante también conocer dentro del proceso de crear a Molca Chan algunas de las ideas que quizás pensaron en algún momento podría funcionar, pero al final se quedaron en papel, ¿no? ¿Cuáles fueron otros de los intentos o ideas que se quedaron en el camino? Sí, cómo no, había una que estábamos trabajando mucho, que era una sugerida por la embajada también y que nos gustó mucho, era el axolotl, ¿no? El ajolote. Ese nos encantó, pero en el camino descubrimos que ya ha sido muy utilizado y que ya hay mascotas kawaii de ello, ¿sí? Entonces, ay, nos dio mucha lástima, dijimos, yo creo que no, ¿verdad? Porque ya está muy utilizado. Entonces empezamos a buscar y decíamos, bueno, finalmente estamos hablando de gastronomía, y buscamos mucho dentro de los utensilios típicamente mexicanos y dentro de ellos, pues el molcajete es el amo y señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Pero un molcajete como tal solo, dices, pues existen muchas culturas, ¿no? Ese tipo de accesorio, pero el molcajete mexicano es muy peculiar, es muy distintivo, es de piedra volcánica, una serie de características. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué más hay? Empezamos a buscar cosas y encontramos, hombre, pues el Xoloescuincle es actualmente también muy popular debido a la película Coco. Y entonces esa fue una sugerencia también muy interesante. El reto era combinar las dos figuras, ¿no? Y claro, aquí vino también una parte muy importante del storytelling, que es también uno de nuestros métodos importantes. La mascota tenía que tener una historia y entonces, pues es un animalito que le gusta mucho Japón, él es mexicano, él nació en Colima, es un Xoloescuincle, pero está en contra de las botanas artificiales, de las botanas sintéticas, y entonces, por lo tanto, siempre trae una buena dotación de guacamole para compartir con sus amiguitos japoneses y mexicanos. Entonces, todo ese storytelling nos encantó, ¿no? Nos fascinó en esa relación México-Japón, porque la carita es muy japonesa, pero toda la simbología es muy mexicana. Claro, es lo que también hemos visto, que como que es algo familiar para los niños, aún siendo algo nuevo. O sea, lo están viendo por primera vez, pero algo les es familiar. Para nosotros también en la embajada, pues ha sido como un ejercicio pues muy interesante y también pues constatar lo poderoso que es tener pues una representación como visual, ¿no? Y todo el trabajo y toda la labor que hay detrás, que luego una pensaría con tantos programas y apps y todo debe ser como, pues no gran ciencia, pero cuando ya estás metida en ese ejercicio, pues te das cuenta de toda la labor pues, que implica. Y realmente, pues esto también, todo esto recapitulando, pues nos lleva a que el área del diseño es un área con muchísimo potencial de cooperación entre México y Japón. Se está dando, pero todavía hay mucho más. Creo que hay que vivirlo viniendo aquí en Japón, pero luego también hay que vivirlo yendo a México. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que tú considerarías hace atractivo a Japón como un destino de estudio del diseño? Y también, ¿qué es lo que hace México atractivo como destino para estudiar diseño? Sí, sí, hablando de diseño, desde luego, Japón a mí me parece muy atractivo porque yo he descubierto en estos años, y de hecho me puse a estudiar, yo me puse a estudiar mucho la cultura japonesa y algunos enfoques japoneses de diseño. Yo encontré un concepto que ahorita, a lo mejor aquí en México y en las culturas occidentales ha sido olvidado, que es el relentless. Relentless, allá en Japón, es esta manera de ir innovando poco a poquito, pero de manera muy consistente. Yo la integré a mi manera de trabajar mediante pruebas de mercado, ¿no? O sea, lanzas un producto al mercado y la gente te responde y tú vas midiendo, tienes elementos de medición de la aceptación y la gente, el público te va diciendo qué hacer y tú vas modificando hasta que tiene una aceptación. Y luego lo vas evolucionando, sigues tú evolucionando, ¿no? Eso a mí me parece muy atractivo porque Japón ha demostrado que ese sistema es buenísimo para trabajar y lo ha demostrado a nivel mundial con excelentes productos de gran penetración en el mercado.
Eso por un lado, yo lo veo muy atractivo, desde luego el aspecto tecnológico y el aspecto de que si tú vas a Japón a estudiar, adquieres una mentalidad nueva. Y en el otro sentido, fíjense que de la experiencia que hemos tenido de trabajar con los profesores y empresarios japoneses y alumnos japoneses que luego vienen también a México a trabajar con nosotros, a ellos les sorprende mucho la capacidad que los mexicanos tenemos de improvisar y de sacar proyectos muy rápidamente adelante. Y ellos en Japón, pues mucho más previsores, tienen un sistema diferente que nos hace falta a nosotros asimilar también eso, esa permanencia, ese innovar constantemente sin detenerse. Es impresionante, ¿no? Y ellos también les hacen muy buena falta el de repente aprender a hacerlo más rápido, ¿no? Porque a veces las exigencias del mercado eso te dicen. Algunos japoneses nos han dicho, dice, ¿sabes qué? Es que ha cambiado tanto Japón en 20 años que nos hace falta abrirnos y ver también los métodos que ustedes tienen. Y nos dicen que por eso esta apertura también, ¿no? Como para enfrentar mejor las exigencias del mercado. Pues fíjate que para concluir, bueno, en cada entrevista siempre solemos realizar unas preguntas muy cortas, pero claves. Ahí va. La primera es, ¿sake o shochu? Me gusta el sake, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Sakura de primavera o momiji de otoño? Sakura de primavera, me encanta. Okay. ¿Agua de Jamaica o de horchata? Horchata, definitivo. Ok, y esto ya estamos haciendo casi una encuesta. ¿Quesadillas con queso o sin queso? No, con queso, siempre. Perfecto. Bueno, pues lo vamos a poner en la estadística. Sí. Oigan, ha sido un gusto, de veras, qué padre que nos invitaron y tuvimos esta charla tan a gusto, que me permitieron compartir estas experiencias y este entusiasmo que yo tengo con Japón. Muchas gracias a ti, de verdad, esperamos tener la oportunidad también de seguir pues conversando, que nos vayas compartiendo pues los siguientes proyectos que vayan a tener en puerta, nos interesa muchísimo, y pues estamos aquí pues atentos de qué es lo que hace Brand Mascot Lab y la UP. Con esto concluimos este episodio del podcast Mex Japón. Muchas gracias nuevamente, maestro Méndez, por tu tiempo y esta plática tan interesante. El podcast fue creado para tratar temas sobre la relación entre México y Japón. Y sin duda, ambos países cuentan con un excelente diseño y talento, y se trata de un área con gran potencial para un mayor intercambio. No dejen de escribirnos sus comentarios, sugerencias o preguntas al correo electrónico de la embajada info.jpn@sre.gov.mx. Y si les ha gustado el programa, apóyennos dando like, siguiéndonos el podcast en Spotify y compartiéndolo con todas las personas interesadas en la amistad entre México y Japón. Los esperamos en nuestras próximas conversaciones, tanto en español como en japonés. Hasta la próxima. Sayonara.